bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante proyecto, el primer proyecto de electrónica de este 2026. Básicamente se trata de un proyecto con componentes de electrónica básica, nivel de complejidad en el aprendizaje, nivel 1, es decir, nivel básico. ¿Quién no ha tenido un timbre en casa, estos timbres eléctricos, que cuando presionan el timbre suena una campanilla o una campanita? Pues vamos a reemplazar ese timbre eléctrico muy antiguo con un timbre totalmente electrónico alimentado con energía de corriente continua, para este caso 9 voltios, y con componentes, como les decía, de electrónica básica. Ok, entonces vamos a empezar primero identificando los componentes. Fuente de alimentación 9 voltios DC, un interruptor normalmente abierto, un push button, dos condensadores electrolíticos, un C1 de 4700 microfaradios de 16 voltios, un C3 de 3300 microfaradios igual, 16 voltios o 25 voltios. Este es un jumper. Después les voy a explicar qué función cumple este ramal del circuito, tanto este jumper como este condensador. Luego tenemos un potenciómetro PT1 de 500K y tenemos un conjunto de resistencias. Todas las resistencias son de 1/4 de watt, ojo con el detalle. R1 de 4.7K, R2 de 1K, R3 de 100K y R4 de 470 ohmios. Tenemos dos dispositivos como componentes activos: el Q1, un transistor NPN BC547, y el Q2, un transistor subcomplemento, un transistor complementario, el BC557 PNP. Luego de ello tenemos dos condensadores, uno ampliamente usado, un 104 de 100 nanofaradios, y un C2 también electrolítico de 470 microfaradios, 25 voltios. De ahí vamos a ver cómo modificando el valor de este componente va a tener un impacto bastante interesante cuando reproduzcamos el sonido de los pajaritos cada vez que toquen el timbre de nuestra casa. Y como un dispositivo de salida, un traductor de salida, tenemos un parlante de 8 ohmios 5 watts. ¿Ok? A partir de este momento voy a empezar con el análisis técnico para tu buen aprendizaje. Fuente de alimentación de 9 voltios. Este es el interruptor on-off, es decir, un botón pulsador. En otras palabras, cada vez que yo presione este botón pulsador, voy a alimentar el circuito y el circuito va a empezar a trabajar reproduciendo el sonido de unos pajaritos en este pequeño parlante de 8 ohmios 5 watts. Este primer condensador C1 cumple la función de filtro. C3 cumple una función importante que después se lo voy a explicar al final de la explicación, va a la redundancia. Y aquí podemos observar que existe una configuración especial entre Q1 y Q2. Ambos son dispositivos activos complementarios, de manera tal de que cuando conduce Q1 va a conducir Q2. Es decir, Q1 está alimentado a través de un divisor resistivo por estas tres resistencias, R1, el potenciómetro y R3. El nivel de voltaje que voy a aplicar para que este transistor conduzca va a ser determinado por el potenciómetro. Es decir, con este potenciómetro yo voy a determinar la cantidad de corriente de conducción hacia la base de este transistor Q1. Y no solamente ello, cuando este transistor conduce en saturación y el colector va a tierra, o al emisor en este caso, mandando este punto a tierra y haciendo que el Q2 conduzca. En otras palabras, para que conduzca Q2, Q1 tiene que conducir a través de este conjunto de resistencias. Y no solamente ello, ojo, aquí viene la parte más importante, es que si se fijan, cuando conduce este transistor, voy a entregar la cantidad de corriente necesaria hacia el parlante. Y no solamente ello, esta señal que llega al parlante se retroalimenta a la entrada de la base de este otro transistor BC547. En otras palabras, si hay una salida que se retroalimenta a la entrada, esto constituye un oscilador. ¿Y qué tipo de oscilador es? Es un oscilador RC, porque está formado por resistencias y un condensador, en este caso C2, que es un condensador de 470 microfaradios. Entonces la oscilación la va a dar este conjunto de dos resistencias y el condensador C2, y luego esa señal va a hacer que oscilen los transistores y se genere una determinada frecuencia con un sonido muy parecido al de los pajaritos a la salida de este parlante. Entonces, si se fijan, la salida de este colector se retroalimenta a través de este condensador C4, que es un condensador de acoplo, hacia la entrada de la base de Q1.
Al conducir Q1, conduce Q2 y llega un momento en esta transición que esta salida llega a un nivel bajo, haciendo que este traditor deje de conducir y también él deje de conducir. Entonces están constantemente conduciendo y dejando de conducir en función a la oscilación que se produce en estos dos componentes, en esta resistencia R4 y el condensador C2. PCBGoGo por estos días tiene una campaña de Navidad. Para ello puedes ingresar a este enlace, el cual se encuentra en la descripción de este video, para poder tener acceso a la campaña por Navidad, en donde podrás obtener hasta 7 cupones de descuentos o vouchers dependiendo del consumo que realices en la fabricación de las tarjetas PCBs. Vas a tener cupones desde $10 hasta $1000 para todos los clientes de PCBGoGo. Esta campaña es desde el 10 de diciembre de este año hasta el 15 de enero del próximo año 2026. Aquí podemos observar los 7 cupones desde 10, 30, 50, 100, 300, $500 y hasta $1000 de cupones dependiendo del consumo. Por ejemplo, puedes obtener un cupón de $10 de descuento siempre y cuando que el proceso de fabricación que realices supere o sea igual a los $100, y así vas a poder obtener hasta $1000 de cupones. Esta promoción es para todos los usuarios que están registrados en la página de PCBGoGo, y no solamente ello, también si mandas a fabricar las tarjetas PCBs, PCBGoGo te va a enviar un pequeño regalo alusivo a estas fiestas de Navidad. Adicionalmente, si tienes un consumo de hasta $3000 en la fabricación de las tarjetas PCBs, te va a regalar un gift card en Amazon por $100. La verdad que es una gran oferta, una gran promoción para estas fiestas de Navidad. Y no solamente ello, dependiendo de cómo participes y retuitees esta página de PCBGoGo en tus redes sociales, vas a poder obtener este juego de herramientas y un pequeño obsequio. La verdad que un golazo que PCBGoGo está realizando en estas fiestas por esta campaña de Navidad. Muchas gracias PCBGoGo por promocionar mi canal de YouTube. Ahora, acá hay un principio fundamental de un oscilador RC, que si yo aumento o disminuyo la capacidad, voy a modificar la frecuencia. En este caso, el condensador de 470 microfaradios, pero este condensador, si yo lo bajo a 220 microfaradios, si yo bajo la capacidad, aumento la frecuencia, es decir, la oscilación se va a escuchar mucho más rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque es un oscilador RC y al modificar uno de ellos se va a cambiar la frecuencia, ¿no? Eso ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Ahora, acá hay algo importante a tener en cuenta también, es la presencia de este otro condensador. Si yo presiono, este condensador es un condensador elevado que se va a cargar, y si yo suelto, el condensador se va a comenzar a descargar y va a producir la oscilación, y luego se va a producir el apagado de todo el circuito, ¿no? Obviamente el sonido. Pero si yo aumento la capacidad acá, si yo pongo otro condensador en paralelo, estoy sumando las capacidades, ¿no? Una asociación de condensadores en paralelo se suman las capacidades, y entonces al tener una mayor cantidad de capacidad voy a tener un mayor tiempo de exposición y del sonido que se produce de los pajaritos en este parlante. Como ven, es un circuito muy simple. Ahora sí, después de haber visto rápidamente el análisis técnico, vayamos a la tarjeta de PCBGoGo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando cerca de 6 años con ellos, y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para mis proyectos de electrónica es de lo mejor. Para este caso, mandé a fabricar las tarjetas a PCBGoGo de color blanco, y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo las 5 tarjetas PCBs para este proyecto. Vamos a abrir la caja para poderles observar las tarjetas que mandé a fabricar para todos ustedes. Voy a poner esta caja por otro lado, acá a la derecha. Ahí pueden ver que las tarjetas, en este caso 5, vienen protegidas altamente al vacío con una bolsa de protección. Para este caso vienen doblemente protegidas. Y ahora les quiero mostrar las tarjetas que yo mismo diseñé para este proyecto. Vamos a ponerlo así para mostrarles. Y así. Ahí pueden observar la calidad
que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica, y más aún si tú mismo logras diseñar tus propias tarjetas PCBs y mandarlas a fabricar aquí en PCBGoGo. Ya hace más de 3 años atrás les enseñé cómo fabricar las tarjetas PCBs y obviamente mandar a fabricar las tarjetas en esta empresa que la verdad tiene una alta calidad en la fabricación de tarjetas PCBs. Ahí logran observar que la tarjeta es, para este caso, de 2 capas. Acá hay una capa en la parte inferior y una capa en la parte superior. Una tarjeta de 2 capas, y PCBGoGo puede realizar la fabricación de tarjetas de hasta 5 capas. La verdad que estoy muy satisfecho con la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBGoGo puede hacer para mis proyectos de electrónica. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBGoGo. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminado, con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad es que quedó bastante bien. Miren la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Si sabes diseñar tus propias tarjetas PCBs o tienes los archivos Gerber, puedes mandar a fabricar las tarjetas en PCBGoGo para que obtengas la calidad que estás observando ahí. Para este caso mandé a fabricar las tarjetas en color blanco. Puedes mandar a fabricar en diversos colores, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren el acabado profesional que le puede dar a tus tarjetas PCBs si mandas a fabricar las tarjetas, obviamente aquí en PCBGoGo. Ahí podemos observar la entrada de la alimentación de los 9 voltios, los 2 condensadores, el conector para el jumper, los 2 transistores complementarios PNP y NPN, el condensador electrolítico a la salida, el condensador cerámico 104, las 4 resistencias, el botón pulsador y el potenciómetro de 500K. Le he puesto una capucha al potenciómetro y me está faltando poner el parlante aquí. Voy a soldar los cables y les muestro en la parte práctica. Como ven, la calidad es bastante buena. Y ahora sí, vayamos a la sección más importante, que es la parte práctica, en donde vamos a mostrar lo que hemos aprendido aquí en la parte teórica. Bien, ahora sí estamos listos para nuestra práctica, la prueba final. Y he conectado la alimentación de los 9 voltios, le he puesto el parlante 8 ohmios 5 watts. La verdad que con 8 ohmios 1 watt más que suficiente. Está conectado, soldado, los cables. Este es un pequeño jumper que vamos a poner para adicionar el condensador para alargar el tiempo. Y vamos a empezar con una primera prueba con el potenciómetro hacia la derecha. Vamos a escuchar el sonido del pajarito, que va a ir lento y que va a ir subiendo la frecuencia en función de que movamos el potenciómetro, el cursor hacia la izquierda. Miren ahí está lento. Si yo giro ligeramente hacia la izquierda, va mejorando, aumenta la frecuencia. Este es un botón pulsador, recuerden. Ahí va mejorando. Y si yo lo pongo casi en la línea, porque ya lo he marcado durante mis pruebas, yo creo que ahí podría ser el mejor sonido. Nuevamente, si yo lo mantengo presionado, suelto. Si yo toco y presiono, lo mantengo presionado, estoy reproduciendo la oscilación de los 2 transistores, porque estoy conectando la alimentación. Los 2 condensadores se están cargando. En este caso el condensador se está cargando. Si yo suelto, el condensador se descarga y se mantiene la frecuencia hasta que va disminuyendo. La alimentación en la que comienza a disminuir porque el condensador se queda cargado. ¿Ok? Entonces, si yo lo presiono y lo suelto, el tiempo de alargue va a depender de la capacidad del condensador. Por ejemplo, ahí estaría bien. Ahora, si yo me voy más hacia la izquierda, la frecuencia va a ser mayor, ¿no? Pero si yo lo mantengo, se mantiene,
la oscilación, si yo lo suelto, el condensador se termina de descargar y el alargue va a depender de la descarga del condensador. Si me voy más hacia la izquierda ya se va distorsionando. Ahí se escucha una distorsión, ¿no? Entonces el punto ideal sería este, creo yo. Y para mejorar el alargue de la frecuencia, o mejor dicho, el alargue del tiempo de reproducción, la frecuencia es la misma, vamos a poner este jumper ahí, sobre el conector que le he puesto. Y vamos a empezar, presionamos, mejora. Se alarga más el tiempo, pero la frecuencia sigue siendo la misma. Y si te mantiene presionado el botón pulsador, se va a reproducir la oscilación. Entonces, en la medida que yo ponga el jumper y suelte, se suman las capacidades y el tiempo de reproducción se alarga. Ahí están viendo. ¿Ok? Como ven, es un proyecto sencillo, fácil de entender, de implementar. Si te gusta el sonido de los pajaritos, esta es una buena opción, una buena oportunidad para tenerlo como timbre electrónico, que cuando tocan el timbre suenan los pajaritos. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de like a este video. Recuerda, darle like en mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no sea la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.